Hermanos y hermanas, les abrazo en el amor de Jesús y de María Santísima, nuestra Madre. En este 18º domingo del tiempo ordinario, quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 12 de los versos del 13 al 21. En estos versos encontramos un elemento esencial para nuestra vida, no solamente por el sentido de ser cristiano, sino por aquel sentido de ver las cosas como nos las enseñó Jesús. Si vemos dentro de la multitud, un hombre se acerca a Jesús, según lo que nos relata el Evangelio, para pedir a Jesús ser juez en medio de la familia. Sin embargo, podemos nosotros darnos cuenta que la respuesta de Jesús es que Él no ha venido para ser juez de las cosas de este mundo. En cuanto al sentido de compartir, dividir herencia, ni mirar esas cosas, Jesús viene a enseñarnos a nosotros que la vida debe ser compartida, pero que nosotros debemos ser conscientes de lo que hacemos. Debemos actuar de acorde a la misericordia y el amor de Dios que actúa por medio de nosotros. Hoy vemos cómo Jesús nos enseña en este Evangelio a que nos debemos ser ambiciosos, puesto que también veremos que más adelante el texto nos recuerda a nosotros que aquella persona que solamente centra su vida en acumular riqueza, no vive el día a día como debe ser, no vive el encuentro con el otro, no vive su encuentro con Dios. Jesús nos da la oportunidad a nosotros de que podamos reflexionar en nuestra vida, qué es lo que estamos acumulando, cuál es el beneficio de todo lo que tenemos. Pensar nosotros que muchas veces centramos nuestra vida en acumular riqueza, en obtener bienes, y así sucesivamente vamos viviendo. Sin embargo, el Evangelio siempre nos recuerda a nosotros que la mayor riqueza que debemos acumular en nuestra vida es la participación en el misterio de Dios, el encuentro con la gracia que viene de Dios. Es decir, nuestra riqueza debe basarse únicamente en aquella que es tener a Dios como centro de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nosotros solamente nos fijamos en acumular riqueza, en acumular bienes, en mantener grandes cosas a nuestro cargo. Jesús nos dice en el Evangelio que un hombre que, con esta parábola, un hombre que acumuló tesoros, acumuló riqueza, su cosecha, y al ver que ya no le cabía más en los graneros, piensa tumbar y construir nuevo. Así muchas veces somos nosotros. Acumulamos y acumulamos cosas y no nos fijamos que hay muchas personas que no tienen lo necesario para vivir, que hay muchas personas que no tienen nada que acumular. Y Jesús quiere enseñarnos a nosotros que no debemos ser como este hombre que acumuló riqueza, que vio que ya no cabían más dentro de sus graneros y no pensó en los de su pueblo, en su gente, sino más que pensó en sí mismo: como ya no caben más, voy a tirar lo que tengo y voy a construir otros más grandes donde sí puedan caber. Y así me podré decir: descansa, ya tiene para muchos años. Pero no se da cuenta que la vida es corta, que el Señor nos da la oportunidad de que aprendamos a vivir el día a día, pensando en el mañana, pensando en los demás. Fijar nuestra mirada en Dios, fijar nuestra mirada en el Señor, nos ha de llevar a nosotros a ver que acumular riqueza no nos sirve de nada, pues, diría Jesús, si hoy te mando a buscar, ¿quién se quedará con lo que ya tiene acumulado?
Pensemos, si nosotros hoy dejamos este mundo, partimos de esta realidad, todo lo que hemos acumulado, ¿a quién le quedará? Jesús quiere que pensemos que en vez de acumular riquezas, pensemos en lo que están sufriendo, compartir, no ser ambiciosos, solamente pensar en nosotros mismos, sino que pensemos en el otro, en el que sufre, en el que padece. Jesús nos da la oportunidad de que nosotros seamos testigos de su misericordia y portadores de su amor. Que lo que nosotros vayamos adquiriendo nos sirva para el día a día, pero también para hacer presente el amor de Dios en los hermanos, es decir, compartir lo poco que tengo con aquel que no tiene nada. Es lo que el Evangelio de hoy quiere enseñarnos a nosotros. Ver cómo nosotros compartimos de lo que nos da Dios, cómo nosotros hacemos un gesto de misericordia con el hermano. Hoy Jesús nos ha enseñado a nosotros que la vida cotidiana nos da oportunidad para ir adquiriendo herramientas que nos ayuden a hacer el reino de Dios presente en medio de los hermanos. Mis hermanos, mis hermanas, Jesús nos invita hoy a no ser ambiciosos, a no acumular las cosas materiales, sino a ser portadores del amor y de la misericordia en medio de los hermanos. Con esta parábola de este hombre que acumula tesoro sin saber a quién le va a quedar, también nos da a nosotros la oportunidad de ver en nuestro interior cómo estamos viviendo. Si estamos solamente acumulando cosas materiales, si nos aferramos a ella, si no nos desprendemos de estas cosas que tenemos para poner al servicio de los otros. Y Jesús con esto, de que al principio le dice a este hombre que él no ha venido para ser juez, de entregar herencia o de repartir bienes, no es que en el reino de Dios no exista el sentido del valor y de la justicia, sino más bien que Jesús nos enseña que aferrarse a las cosas no es el mejor camino para alcanzar el reino de Dios en nuestra vida. Hermanos y hermanas, tenemos la oportunidad de compartir juntos la palabra de Dios, que nos invita siempre a ser ejemplo en medio de los otros. Una palabra que nos da vida, que nos anima y que nos lleva a caminar en torno a la misericordia de Dios. Por eso, pensemos nosotros, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos? Que hagamos el bien, que demos todo lo que tenemos. Jesús quiere que seamos generosos, que seamos compatibles con los otros, que no fijemos nuestras miradas en las cosas materiales, sino más bien que fijemos nuestra mirada en hacer presente el reino de Dios en medio de lo que sufre, en medio de los hermanos y hermanas abandonados y desamparados. Hermanos y hermanas, estuvo compartiendo con ustedes esta reflexión su hermano, su amigo, Ángelo Alberto, de Jesús Orante y San José Sánchez del Río. Muchas bendiciones y un feliz domingo en familia. Dios me les bendiga. Riquezas para mí mismo, quiero hacerme rico de lo que valgo ante ti. Deseo que todos mis bienes